Estamos invitando al acto de lanzamiento de la cuarta edición de la novela Calaíto Bombero. Será este martes 11 de abril a las 19 horas en el Archivo y Biblioteca de la Nación, que queda en Mariscal Estigarribia, esquina Iturbe. Este martes 11 a las 19 horas se lanza la cuarta edición de mi novela Calaíto Bombero. Yo soy Tadeo Zarratea, les saludo muy afectuosamente a los amables amigos, oyentes, y les invito a concurrir al acto. Será un acto muy sencillo. Presentará la cuarta edición el escritor y periodista Alcibiades González del Valle. Calaíto Bombero es una novela, es la primera novela escrita en lengua guaraní, en el guaraní del Paraguay, y también es la primera novela que fue escrita en América en una lengua americana. Es decir, grandes lenguas americanas como las 54 que tiene México y los tantos que tienen los quechuas, los aymaras, los andes, etc., los mayas sobre todo, no han producido novelas hasta ahora que yo sepa. Puede que ya, pero hace 41 años, cuando salió Calaíto Bombero, fue la primera novela escrita en una lengua de América. Y por supuesto la primera en el Paraguay escrita en lengua guaraní. La novela narra la infancia de un niño campesino, Calixto Romero, de cuya guaranización se convirtió en Calaíto Bombero, hecho por sus compañeros de escuela, en el bullying que sufrió durante su infancia. Fue la burla de todos sus compañeros, fue un chico muy castigado así por la consideración social. Él fue hijo de madre soltera, madre pobre, campesina y sin padre conocido. Entonces sufrió los maltratos de toda la sociedad. Pero aún así, él, a fuerza de conciencia, salió a flote, se hizo hombre y finalmente fue también tragado por la lucha por la tierra, porque su comunidad, Matoví, estaba ya muy oprimida por los grandes latifundios. Los jóvenes ya no tenían lugar para sus respectivas casas y chacras, ya tenían que emigrar en su mayoría, y los que no quisieron migrar prefirieron quedarse y luchar por conquistar un pedazo de tierra de labranza en los alrededores de Matoví, en un campo de pastoreo, de ganadería, que se llamaba Pehuajó. Es así como la novela, al principio, muy rica en episodios de todo tipo, episodios de orden familiar, de orden religioso, de orden histórico, sociológico, etc. Finalmente se convierte en una novela monotemática porque ingresa de lleno a la lucha por la tierra. Y fue hace 41 años las primeras escaramuzas por la tierra que se produjo en Cordillera, de la cual fui protagonista como abogado ya. Y finalmente esto se fue desarrollando hasta que en algunos casos se tuvo éxitos, en algunos casos, muy pocos casos, se ha tenido éxito en realidad en la conquista de las tierras de labranza para los campesinos. Más bien fueron luchas todas estériles, todas inútiles. De todas maneras, es un foco siempre ardiente, siempre firme. En la lucha están los campesinos, faltos de tierra. Y, en fin, creo que si el Paraguay va a seguir siendo un país de campesinos,
va a tener que producirse alguna vez la reforma agraria. Bueno, en ese campo está, pero debo aclarar que yo escribí Calaíto Bombero no precisamente con un criterio artístico o literario. A mí lo artístico poco me ha importado, me ha interesado, sino que la lingüística. Y lo que en realidad quise hacer con Calaíto es registrar cómo se habla el guaraní en el Paraguay. Es decir, cómo es el guaraní paraguayo. Cómo habla el pueblo, cómo se habla hoy, qué se dice, cómo se piensa. Y bueno, creo que logré mi objetivo porque hoy día Calaíto Bombero es el mejor registro del guaraní paraguayo hablado, ¿no? Eso sí se ha logrado. Pero también se ha logrado posicionar al idioma guaraní como una de las lenguas americanas más portentosas, más prestigiosas, al punto que, a ver, Calaíto sale en el año 81 y la dictadura cae en el 89, lo que significa que 7 años después de la novela está cayendo la dictadura. En el 91-92 se reúne la Convención Constituyente y el idioma guaraní es elevado al sitial de lengua oficial del Estado paraguayo en todo el territorio nacional junto con el castellano. Luego se dictó la Ley de Lenguas, luego se creó la Academia de la Lengua Guaraní, luego se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y en fin, muchísimos logros más tuvo la lengua después de la novela. También aparecieron varias novelas más detrás de Calaíto, pero a una distancia de 25 años creo que dista la segunda novela de Calaíto, del año 81. Y esto es lo que vamos a presentar el día martes en la Biblioteca Nacional, a las 19 horas. Lo va a presentar, repito, Alcibiades González del Valle, mi gran amigo y también convencional constituyente con quien elevamos el idioma guaraní al sitial de lengua oficial del Estado. Y estaremos presentando la cuarta edición ya definitiva, porque yo en el prólogo aclaro que esta edición cuarta es la definitiva, ya no voy a modificar nada, ya todas las ediciones posteriores tendrán que salir con este formato y con este texto, de manera que aquí se cristaliza, aquí se congela el texto y en adelante, en fin, ya será el mismo. Luego todo esto estamos preparando porque pensamos que Calaíto debe llegar al cine. Estamos impulsando hacia el cine, necesitamos interesar a los cineastas, a los directores y también a los productores de cine, ya que el Paraguay tiene mucho talento para hacer buen cine. Necesita nomás que se tenga una gran historia, como la que narra Calaíto, para tener una película de largometraje de mucho contenido social, lingüístico e histórico. De manera que, superando todos los grises de nuestro cine actual, entonces podríamos llegar a tener una gran película con Calaíto. Esperamos que los hacedores del cine se presenten a ver, se presenten a retirar el libro, a leer, y también oportunamente vamos a tener en circulación una lectura en guaraní que nos va a hacer Mauro Lugo para poder ayudar a aquellos que no pueden leer en guaraní, que no saben leer en guaraní, para que se limiten a escuchar a partir de un pendrive. Entonces, queremos divulgar, mucha divulgación queremos darle a Calaíto, porque creemos que próximamente y muy próximamente va a ir llegando al cine. El Paraguay se merece tener una gran película auténticamente paraguaya, folclóricamente paraguaya, y también un testimonio de lucha que libra su pueblo campesino por conquistar las tierras de labranza. Aquí
que hasta ahora se le niega, y es un país muy injusto desde el punto de vista de la distribución de la tierra. Es el país que más latifundios tiene, de manera que alguna vez se tendrá que hacer esto, cortar esto. Seguimos, habla más de que el campesino no luchaba por los derechos de sus tierras y que la arrebataban, ¿no? Seguimos. Él se desvía del tema. No, pero este para cortar, no. Es que antes de... Bueno, Calaíto viene a la, como decía ya, viene a testimoniar, a registrar las primeras escaramuzas por la tierra, porque antes de aquel tiempo el campesinado era muy resignado, y si bien se iba quedando sin tierra, porque las tierras de labranza iban siendo ocupadas por los terratenientes y por los ganaderos, que praderizaron incluso selvas vírgenes, el campesinado era muy resignado, hasta que un grupo decidió luchar por la conquista de unas tierras mal habidas en realidad, porque fueron unas tierras expropiadas por un gobierno que cayó en los golpes de Estado que eran habituales en el Paraguay, y al caer ese gobierno se suspendió la distribución de la tierra. Entonces los ganaderos que fueron expropiados simplemente fueron a percibir el valor total de sus tierras expropiadas y a volver a empiquetar, incluir dentro de su fondo, de su propiedad, más de la mitad de la tierra que fuera expropiada. Y ni siquiera eso se cuestionaba, hasta que un anciano de la comunidad dijo que ese decreto existe, que esas tierras son del Estado porque están expropiadas y porque los propietarios anteriores percibieron el importe, cobraron el precio de la tierra y se volvieron a apoderar. Entonces se descubrió, nosotros descubrimos el decreto, existía el decreto, nunca fue revocado el decreto de expropiación, y entonces la lucha era muy legítima, muy legítima. Por eso es que cuando la organización, la entidad de administración agraria se negó a apoyar a los campesinos que reclamaban esas tierras, ellos por cuenta propia entraron, ingresaron, ocuparon las tierras, exigieron el loteamiento y se quedaron. Están allí hasta hoy. Bueno, esa fue una victoria inicial, pero no hay muchas victorias en la recuperación de las tierras mal habidas en el Paraguay. Esta es una, y no recuerdo, que yo sepa, no tengo en vista otra que haya tenido éxito. La mayoría de estas luchas fracasan, pero el campesinado sigue en pie, reclamando para poder sobrevivir.